Hola amigos de YouTube, RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a actualizar una computadora viejita, es esta CompuMax, es una marca colombiana, es una computadora muy viejita, noten, su estructura es muy gruesa, pesa mucho y va muy lenta. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Hoy queremos actualizarla con este disco, con esta unidad sólida. Recuerden, la palabra disco aquí ya no cabe. Unidad sólida, marca Penny y este Caddy y otro disco. Entonces, queremos hacer esa actualización el día de hoy y queremos que nos acompañes para que la podamos hacer. Entonces, acompañas en este proceso. Aquí tenemos esta viejita, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es retirar la batería. Retira la batería. La retiramos la batería del PC. Voy a quitarla para que no haya ninguna conexión eléctrica. Entonces vamos a comenzar instalando el disco sólido de marca Penny. Muy buen disco, te lo recomiendo. La marca suena extraña, pero muy buena unidad de estado sólido. Perdón, no es disco, unidad de estado sólido. Muy buena. Entonces vamos a hacer la actualización. Voy a correr un poco acá. Y lo primero que vamos a hacer es retirar o buscar en la computadora, de acuerdo al modelo que tú tengas. Por ejemplo, esta es una computadora viejita. Ya les voy a mostrar otra computadora que tengo acá. Este es un HP. Noten de que son diferentes al destapar. Esta trae la unidad de disco acá. Aquí, o sea, originalmente era un disco, pero nota que esta es diferente. Esta ya no trae la unidad aquí que se pueda sacar fácilmente. Hay que sacar toda esta corteza. Debe sacar esta parte. Pero vamos a centrarnos en la viejita ahorita, en esta que es de mucho más años que esa. Entonces acá, sencillamente, voy a retirar acá esta parte. En este caso yo ya saqué, miren acá, yo ya saqué el disco de aquí que lo tenía guardado para poder actualizar porque estaba pero muy lenta. Entonces yo había adelantado un poquito sacando el disco, pero es lo mismo que vamos a hacer. Voy a sacar los tornillos, tengan cuidado de que no se les pierdan. Abro aquí este compartimiento y aquí va a estar esta cajita y dentro de esta cajita pues voy a encontrar unos tornillitos que son los que se van a utilizar para ensamblar este disco aquí en este soporte. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Deben mirar, en este caso, la entrada que está aquí. Aquí tenemos energía y datos. Entonces, que el disco quede energía y datos. Entonces debe ir de esta forma. Entonces, lo que implica que va de esta forma en la caja, porque la cajita iría así hacia arriba. Note. Aquí hay unos tornillos que les va a ajustar perfectamente con la unidad de estado sólido. Y van a utilizar los tornillitos que les mencioné, estos pequeñitos. Los van a poner aquí o también los pueden poner acá. Como ustedes quieran, los voy a colocar de manera lateral el día de hoy. Los pongo acá. Todo va a entrar muy preciso, muy perfecto, todo ya está pensado con ese objetivo. Es bueno que la punta de su destornillador sea magnética, nos ayuda mucho. Noten, listo, cojo el otro tornillo, los aseguramos bien. Ya con una unidad de estado sólido, ya no hay el problema de los golpes como en los discos duros, que un disco duro si se golpeaba se podía dañar. En este caso no, pero debemos asegurar bien la unidad. Listo, ya quedó aquí en la cajita, nota. ¿Qué hacemos ahora? En este caso, en este modelo, entonces vamos a colocar aquí que entren, las presentamos, empujamos un poquito fuerte y va a entrar. Listo, eso es todo. ¿Qué hacemos luego? Vamos a colocar esta tapita. Colocamos esta tapita. Vamos a colocar los dos tornillos grandes, largos que sacamos.
Lo vamos a introducir y lo vamos a asegurar. Listo. Hago lo mismo con este otro. Y listo. Ya tiene una unidad de estado sólido. ¿Qué más sigue? Este fue el disco que tenía el computador, un disco de 500 gigas, un WD que está muy bueno. Queremos colocarlo como almacenamiento auxiliar. Aquí en este disco no se va a desarrollar el sistema operativo, sino que lo voy a utilizar para guardar, para que no se me llene la unidad de estado sólido. Y es lógico, entonces este computador vendría a quedar un computador híbrido, con un disco mecánico y una unidad de estado sólido. Entonces para eso viene el CADI. Como ya mencionamos en otro video, el CADI nos ayuda a que este disco siga siendo funcional dentro del computador. Entonces si tú observas, aquí iba la unidad de CD, que ya retiré. Y aquí donde iba la unidad de CD, vamos a introducir entonces un CADI. Entonces, para saber qué CADI usa cada computadora, entonces recuerde, esta es una computadora muy antigua, viejita, ancha, gordita. Entonces, lo que implica que el CADI tiene que ser un CADI más grande, de 12.7 milímetros. Entonces, con la regla o un metro, tú sencillamente coges, mides y cuentas los milímetros, ¿no? Te da 12 y un poquitico milímetros, 12,7. Si tu computadora es más delgada, un poco más moderna que esta, entonces va a ser un CADI de 9. Debes tener en cuenta eso antes de comprarlo para que no malgastes el dinero o tengas que hacer una devolución. Entonces, ¿cómo vamos a introducir este en el CADI? Lo mismo. Esta parte es energía y esta parte es datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es deslizar aquí el disco a la caja y empujar un poquito y listo, ya entró. ¿Cómo te das cuenta de que ya todo está bien? Si te asomas en la parte de abajo, nota de que aquí están los orificios del disco duro para ser asegurado. Entonces lo voy a poner acá y vamos a asegurar este disco. Entonces vamos a buscar los tornillos necesarios para poder ensamblar este disco. Aquí en esta bolsita los tengo. Normalmente cuando tú compras un CADI, te va a venir los tornillitos y un pequeño destornillador. Bueno, usémoslo. Vamos a usar este pequeño destornillador. Entonces noten el problema, ¿no? No está imantado y es más difícil. Pero si uso el que yo tengo, está imantado y coge el tornillo. Utilicemos el más sencillo, este. Entonces vamos a colocar los tornillitos, uno aquí. Perfecto. Luego cojo el otro y lo pongo acá, acá, al otro diámetro. Perfecto. Y ya podemos colocar los que siguen en los dos orificios. Vamos a ponerlos. Perfecto. Y perfecto. Vamos a ponerlo acá otra vez. Listo. Eso. Entonces asegúrenlo bien, recuerden de que estos discos si tienen movimientos bruscos y están flojos sí se pueden dañar, entonces hay que acomodarlos bien. Normalmente cuando tú sacas la unidad de tu disco duro está esta partecita. O cuando tú sacas la unidad de CD, perdón, está esta partecita que debes retirársela a la unidad de disco duro. Entonces esta partecita va aquí donde están estos dos orificios. Ellos quedan precisos, nota. Tú miras cómo van y ellos entran precisos. Ahí están los dos agujeritos. Entonces, ¿qué haces? Rescata los dos tornillos que tenía la unidad antigua, que ya ahora más adelante te muestro qué función cumple. Entonces, aquí en esta parte voy a sujetarlo. Dame un segundo. Listo. Vamos con el otro. Esta partecita lo que va a hacer es de que este CADI quede también atornillado a la computadora y no lo puedan sacar fácilmente. Que para sacarlo, entonces se necesita sacar un tornillo especial del computador. Listo.
Ya tenemos aquí esta partecita también. Ya tenemos asegurado acá también. Listo. Entonces, en este caso, necesito abrir la computadora, esta parte, porque necesito asegurar el CADI dentro de la computadora acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar estos tornillos. Debo sacar estos tornillos. Quiera o no quiera, tengo que sacarlos. Perdón. Vamos a sacarlos. Y hay otro, tengo 3 tornillitos. Perfecto. Y vamos a abrirla. Entonces noten de que aquí, en esta parte, hay un tornillito. Este tornillito es el que va a asegurar esta partecita acá, para que el CADI no se salga. Entonces ya lo tenemos acá. También a la unidad de CD le deben sacar esta carita o este perfil donde estaba el botón que la abre. Esto sale para que se lo puedan colocar al CADI y esto quede estéticamente puesto y parezca una unidad de CD original. ¿Sí notas? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscarle la forma. Así no es, entonces es así. Y la vas a deslizar. Listo. Aquí, entonces ya me aparece la parte del disco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar el tornillito. Entonces, aquí parece que tengo un inconveniente. Tengo un pequeño inconveniente. Vamos a solucionarlo. Sí entró, pero no entró de la manera correcta. Entonces vamos a empujarlo y lo vamos a sacar nuevamente. Entonces aquí cometí este error. Lo puse hacia abajo, era hacia arriba. Entonces vamos a corregirlo. Se pueden encontrar con este tipo de situaciones que va a encastrar perfecto, pero no era la forma correcta. Entonces vamos a sacar otra vez estos tornillitos y vamos a voltear. Vamos a darle la vuelta al producto. Entonces es así. Nomás es darle la vueltica. Te puedes encontrar con este tipo de situaciones, es normal. Tampoco quiere decir de que se va a desestabilizar tu espacio, vas a dañar la computadora, no. Sencillamente hay que hacer un cambio en este soporte. Y lo haces, listo. Entonces aquí indica de que ya quedó por arribita. Lo vamos a volver a introducir. Y noten, aquí ya apareció. Ese soporte ya apareció acá. Entonces vamos a coger este tornillo pequeño que sacamos y lo vamos a poner acá. Listo. Entonces si alguien intenta jalar nuestro CADI para sacar el disco, no va a poder hacerlo. Está seguro, está protegido. Entonces vamos a tapar esta parte que ya terminamos. Lo vamos a tapar, vamos a colocarle sus tornillitos. Y listo, ya les sigo mostrando. Perfecto. Perfecto. Esta es una computadora que tiene muchos años. Pensamos que tiene alrededor de unos 10 o 12 años aproximadamente. Pero que va a funcionar muy bien con estos arreglos que le hemos hecho. ¿Y saben algo? Le vamos a instalar 2 sistemas operativos. Windows 10 y Windows 11. ¡Wow! Ahorita les mostramos un detalle de cómo queda con Windows 10 y Windows 11. La instalación sí se la vamos a mostrar aparte en otro video, pero sí se lo queremos mostrar prendidito con los 2 sistemas. Colocamos la batería y la aseguramos acá en este pin. Listo, ya quedó. Ya nuestra computadora viejita quedó. Y como lo prometido es deuda, entonces aquí ya tenemos nuestra computadora, ya la hemos instalado y noten, 2 sistemas operativos, Windows 10 y Windows 11. Y déjenme decirle algo, funciona muy bien. Por ejemplo, ahí le di que arrancara con el sistema Windows 11.
No, tenés una computadora muy viejita, reciclada, de muchos años de uso. Entonces ahí está. Está arrancando con Windows 11. Amigos, Windows 11. Noten, está haciendo el arranque. Claro, demora un poquito porque tiene dos sistemas operativos. Y noten, aquí está. Windows 11. Está manejando Windows 11. Aquí está el sistema. Le quitamos un poquito de luz aquí a la cámara. Y aquí lo tenemos. Tenemos el Windows 11. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible instalar Windows 11 en una computadora viejita. Ahí está. No se ve mucho, pero ahí está ya todo lo que necesitamos. Windows 11 activado, actualizado y todo. Entonces más adelante vamos a hacer un video de cómo instalar Windows 10 y Windows 11 a la vez. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.